Buenos días a todos, Padre Pedro. Eh, viernes, ¿viernes cuál? 19 de junio. Escuchamos en la liturgia otra vez historias del profeta Elías, un profeta que a mí personalmente me fascina y me reta, y creo que a todos nos tiene que retar enormemente el profetismo de Elías. Escuchamos hace unos cuantos días el relato de Elías escondido en un torrente del río Jordán y cómo Dios le pide de que regrese, no que regrese, sino que salga del escondite. El torrente se había secado, se había enfrentado ya a Acab y a Jezabel, les había profetizado la sequía de 3 años y medio. Se cumple la profecía, el torrente se seca y Dios le dice, sal de tu escondite. Y como yo decía, hubiésemos pensado que lo hubiese llevado a un lugar más seguro y un lugar más familiar, y lo manda a Sidón, a Serafar, la ciudad precisamente fenicia, el reino de donde había venido la dichosa Jezabel. Lo manda, como yo dije hace unos cuantos días, a la boca del lobo. Y allí se encuentra con la viuda y su niñito, también fenicios, no judíos, y que es un relato que Jesús va a utilizar después en la sinagoga de Nazaret, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, donde ambos arriesgan su seguridad. Elías al ir allí y obedecer a Dios, y la mujer al compartir lo poco que tiene con Elías, que era un poco de harina y un poco de aceite. Incluso, como leíamos en el texto, le dice a Elías, después que coma esto me voy a morir ya, yo y mi hijo, no hay más nada que hacer, no hay más nada que comer. Y ella toma el riesgo de compartir lo poquísimo que tiene. Ya conocemos el resto de la historia, como la mujer eh, es bendecida y su niño teniendo harina y aceite que nunca le va a faltar de ahí en adelante. Ayer esa lectura del libro de Reyes interrumpida por la fiesta de Bernabé, y escuchamos en los Hechos de los Apóstoles la descripción de este gran misionero de la Iglesia Apostólica, que lo describe Lucas como un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Ya habíamos hablado de la bondad como una base fundamental de la fe. Sin bondad la fe de nosotros simplemente es una fe que de nada sirve, como diría el mismo San Pablo, y es una fe sin sentido, como expresa Santiago en su carta. Y el peligro de sentirnos muy religiosos y muy religiosas y no ver bondad. La bondad simplemente para mí es la capacidad de empatía con el sufrimiento humano, no importa quién es el que está sufriendo. Es básicamente la actitud de Jesús, y por lo tanto debe ser la actitud de un discípulo, una discípula de Jesús, la empatía total y absoluta. Entonces, hoy continúa el texto, y el texto que leímos hoy es lo que ocurrió después de lo que hubiésemos leído ayer en el libro de Reyes, pero quedó interrumpido por la cuestión de los Hechos de los Apóstoles de Bernabé, y era el enfrentamiento que hubo con Elías y los sacerdotes de Baal, las cuales eran los sacerdotes de Jezabel, y Jezabel había traído a Israel el culto idolátrico de los Baales. Y realmente es una competencia donde los pobres sacerdotes de Baal terminan muy mal, porque Elías al final gana y les corta la cabeza a todos ellos. Cuando Jezabel se entera de que Elías le ha matado a sus sacerdotes de Baal, pues Elías tiene que salir huyendo una vez más. Elías se pasa la vida entera huyendo. Y llega entonces al Horeb, que es el otro nombre bíblico para el Sinaí. En el camino se ha sentado debajo de un árbol, le ha pedido a Dios que se lo lleve, que no quiere despertar, que está cansado, que está harto, y Dios lo despierta 3 veces. Se le dice, come y dale, y sigue el camino. Llega al Horeb, se mete en una cueva, me imagino que esperando también que no saliera más de la cueva y que se iba a morir en la cueva, y es que el texto que leímos hoy. Pero no termina con la cuestión esta de que Dios pasó en el viento y Elías se cubrió el rostro, todo precioso. Se pone la cosa caliente después. Porque Dios inmediatamente le dice a Elías, pero Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué tú haces en el Sinaí?
Elías le responde, lo que leímos en el texto, es que el pueblo de Israel es un desastre, son unos idólatras, han matado a los profetas, han roto la alianza, yo no quiero saber nada de mi pueblo. Y Elías lo que hace es comenzar un éxodo en reverso. Va de vuelta a Egipto. Por eso sale de Israel, sale de Judea y entra a la península del Sinaí para llegar a Egipto. Cuando el éxodo había sido exactamente lo opuesto, era la salida de Egipto, cruzar el Mar Rojo, cruzar el Sinaí, atravesar el desierto y llegar a la tierra de Canaán. Y por eso hay un verbo muy importante en esta lectura. Dios le dice a Elías, desanda tu camino. En otras palabras, da marcha atrás, Elías. No puedes ser mi profeta si quieres salirte de la realidad que tienes, que es tu pueblo, que es mi pueblo. Y Elías regresa, y Elías hace cosas muy radicales en este regreso. La principal es que unge a Jehú, Jehu, con acento en la U, como rey de Israel. En otras palabras, Elías le da un golpe de estado a Acab y a Jezabel y nombra a Eliseo como su descendiente, porque la voz profética no puede callarse. La voz profética no es de Elías, es la voz de Dios, y esa voz pasa de boca en boca, y Eliseo será su heredero de la vocación profética de Elías. Representado en un texto precioso donde Elías le coloca su manto sobre él y le traspasa la vocación que Dios le había dado. Ahora es Eliseo el llamado por Dios. Es muy fácil querer huir de situaciones difíciles. Es lo que hace Elías. Es lo normal, es lo humano realmente. Quizás la palabra no es fácil, sino es lo más humano y lo más normal. Nadie quiere sufrir. Y el problema de la vocación profética es que hay muchísimo sufrimiento en la vocación profética. El profeta paga con su vida. Elías, por cierto, es uno de los pocos, creo, que no murió asesinado por los sistemas de su momento, tanto por el sistema monárquico o por el sistema sacerdotal o por otros profetas que no le gustaban lo que él profetizaba, los profetas, y los mataban. En la tradición judía, Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego, y por eso se creía que volvería cuando llegaría el Mesías, como aquel que iba a anunciar la llegada del Mesías. Y por eso la figura de Juan el Bautista siempre está conectada con la figura de Elías, como aquel que va a preceder la llegada del ungido de Jesús. Desanda tu camino. No puedes deshacer el éxodo. Tienes que volver atrás. Tienes que volver a la tierra de Israel y enfrentarte y ser valiente y hablar. Yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que deshacer yo en mi vida? ¿Qué tienes que deshacer tú en tu vida por fidelidad a lo que Dios me pide o a lo que Dios te pide? Ese deshacer tiene consecuencias muy difíciles y dolorosas. Pero el profeta tiene que elegir, Elías tiene que elegir entre la fidelidad a Dios y lo que Dios le pide, que es deshacer el camino andado, o seguir el camino a Egipto y simplemente vivir allí como si nada. Tranquilo, en paz. Pero Elías, como buen profeta, tiene que escuchar la voz de Dios. Y realmente no la tiene que escuchar. Opta por escuchar la voz de Dios, porque el profeta siempre sabe que si no escucha y cumple la voz de Dios, en el fondo, es infeliz y se traiciona a sí mismo. Hoy Elías nos enseña a ser valientes, y hoy Elías nos hace preguntar qué tengo que deshacer de mi camino andado que no es de Dios. Y le pedimos eso a Elías, la sabiduría y el discernimiento para saber qué es el camino andado que tengo
que dar marcha atrás, revisar por fidelidad al Evangelio de Cristo Jesús. El Señor me los cuide siempre en este día y feliz fin de semana que se acerca.